Ok, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a dar continuidad al seminario de recursos hídricos, que como ya lo empezamos realizando el trimestre anterior, van a ser cada mes, vamos a tener seminarios cada mes, asociados por profesores investigadores del Departamento de Recursos de la Tierra, pero todos los que colaboran o investigadores externos también vendrán a darnos charlas acerca de recursos hídricos, temas asociados con el interés para el departamento y la carrera en particular. Y el día de hoy tenemos el gusto de tener como ponente al doctor Yuri Reyes Mercado. Para empezar voy a dar una breve semblanza de su carrera profesional. El doctor Yuri Reyes Mercado es egresado de la carrera de Ingeniería Química y de la maestría en Ciencias Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en Ingeniería y doctor en Ingeniería por la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Mexicano del Petróleo en temas relacionados con fluidos confinados. En el Instituto para Materiales Poliméricos, Polimat, de la Universidad del País Vasco, trabajó en diversos proyectos que incluyen el modelado y simulación de la polimerización en emulsión, y partículas híbridas, morfología de partículas, polímeros reticulados, entre otros, así como la síntesis, caracterización y aplicación de nanocompositos híbridos dispersos en agua. A su vez, cuenta con experiencia en la caracterización electroquímica de recubrimientos anticorrosivos, con énfasis en el desarrollo y evaluación de recubrimientos de alto desempeño base agua. También ha desarrollado diversos estudios de propiedades termodinámicas, de dispersiones coloidales, incluidos con herramientas de simulación molecular por Monte Carlo y dinámica molecular. Ha dirigido tesis de posgrado y trabajos terminales, ha escrito capítulos de libro, colaborado en una patente nacionalizada en varios países y cuenta con alrededor de 50 publicaciones en revistas indizadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT desde el 2009, actualmente cuenta con la distinción de nivel 2 y desde el 2013, ya más de 10 años, está adscrito al Departamento de Recursos de la Tierra de la División de Ciencias Básicas aquí en la Unidad Lerma. Ha desarrollado nuevas líneas de investigación en la que busca la aplicación del grafeno y sus derivados en materiales para remediación ambiental, así como la detección y caracterización de microplásticos, tema del cual nos va a hablar el día de hoy. Entonces, por favor, doctor. Gracias. Buenas tardes, gracias por su presencia. Agradezco la invitación del doctor Alejandro a participar en estos seminarios del departamento que buscan divulgar qué hacemos en varios aspectos, no nada más en que nos vean como los que les damos clase y les ponemos una calificación, sino también que vean otras perspectivas de los temas que trabajamos, que nos interesan y cómo impactan o pueden impactar estos en la investigación y en su desarrollo profesional. Esto está enfocado sobre todo a ingeniería en recursos hídricos, pero se van a dar cuenta que no es exclusivo, sino que abarca muchos temas que necesitamos entender, comprender, porque es un problema que cada vez avanza y crece. Entonces vamos a hablar de los microplásticos. Para empezar, vamos a definir una serie de cosas. ¿Qué son los plásticos? Un plástico es algo que una vez que agarra una forma no se mueve. Por eso hablamos de artistas plásticos, ¿no? Hacen esculturas, en pintura. Pero realmente un plástico es eso, algo que no se mueve, que si nosotros le aplicamos un esfuerzo cortante, no se mueve. Los plásticos, como los entendemos y para fines prácticos, están compuestos de lo siguiente. Un plástico son aditivos y un polímero. Aditivos están del orden del 5 al 10% en peso, es decir, se agrega muy poquito. ¿Qué aditivos se agregan? Se le agrega un pigmento para que quede negro, se le aumenta un pigmento para que quede rojo, se le agrega un pigmento para que quede azul, se le agregan aditivos para que los microorganismos no crezcan sobre la superficie, se les agregan aditivos para que nos den ciertas texturas, no es lo mismo sentir esto que el plástico de la silla o el tejido de la butaca, o esto, se le agregan aditivos para darle sabor, ¿no? También, o para estabilizarlos ante la luz ultravioleta.
o para cuando están cerca de una flama, no se quemen tan rápido, retardantes de flama. Todos esos son aditivos. No es trivial la cantidad que se le pone, ¿eh? Sí, imagínense, de 1 kilo de plástico, 100 gramos no es un polímero. Son moléculas bastante complejas, mezclas de moléculas que están en la matriz polimérica. Ahora, ¿qué son los polímeros? Que constituyen el 90% del plástico. Los polímeros, como su nombre lo indica, poli quiere decir muchos, mero quiere decir partes, quiere decir que son muchas partes. Y aquí ejemplifico un polímero, vean que tiene un carbono, un otro carbono y 2 hidrógenos, ¿no? Si ustedes quitan esta parte de aquí, les va a quedar una molécula que se llama etileno. Cuando nosotros unimos esta molécula y le ponemos otra y otra y otra y otra, a eso se le llama polimerización, se le llama polietileno. Entonces, el polietileno, que ese es polipropileno, que puede ser este recubrimiento, es la polimerización, la unión química de miles de millones y millones de moléculas de etileno. Y por lo tanto se generan un montón de enlaces químicos. El polipropileno, el CH2-CH y este CH3 es el propileno. Si ustedes unen esta, más muchas de esas moléculas, van a obtener el polipropileno. En este caso también pongo el poliestireno, que sale de juntar muchas veces, miles de millones de veces, moléculas de estireno. Ahora todos estos nombres les están sonando, ¿no? Sí conocen estos materiales, los ocupan. Además, vean, se genera también esto es el grupo eftalato, esta parte que está en roja, y esto es un grupo etilénico. Cuando nosotros los juntamos, se forma algo que se llama tereftalato de etileno. Y si ustedes juntan muchas de estas moléculas, aquí enfrente seguiría una O, un doble enlace, el oxígeno, el carbono, el anillo bencénico, etcétera, etcétera, nos va a dar el polietilén-tereftalato, que es el PET, ¿no? Este es el polietilén-tereftalato, el poliuretano. El grupo uretano es este doble enlace del oxígeno con el carbono, un nitrógeno y un enlace y el anillo bencénico. Aquí hay otro grupo uretano, se le pone un espaciador que tiene un oxígeno y después seguiría otro y después seguiría otro. Ese es el poliuretano. Todos estos nombres estoy seguro que les están sonando. ¿Dónde encuentran, por ejemplo, el polietileno? En la vida diaria, ¿dónde está el polietileno? En las bolsas, en los empaques de la comida, en las bolsas que van al mercado y seguro les dan una para llevar 2 limones, ¿vale? ¿Dónde encuentran el polipropileno? Recipientes de comida, todo lo de Tupperware, serán la marca que sean, pero son toppers, eso es polipropileno, los envases de yogur. ¿Dónde encuentran el poliestireno? Sobre todo el expandido, en vasos de unicel, en unicel. Este es el poliestireno expandido. Y, por ejemplo, el poliestireno, ustedes agarran el vaso, no pesa nada, ¿no? Y le pueden echar una buena cantidad de agua muy, muy caliente y no se queman. Es un aislante térmico bastante bueno. ¿Dónde encuentran el policloruro de vinilo? Las tuberías de PVC, exactamente. Pero no solamente eso, las cortinillas estas, son de PVC. Entonces, ¿cómo puede ser el mismo polímero? Pero esto es una tela y el PVC de los tubos es rígido. ¿Qué le hacen? Le agregan aditivos que lo hacen de esta manera, ¿no? Y también las tarjetas estas son de PVC. El politereftalato de etileno, ¿dónde encuentran el PET? Botellas.
¿Cuánto cuesta 1,5 litros de agua embotellada? 15 pesos, 12 pesos, ¿no? Es increíble. ¿Cuánto cuesta el litro de gasolina? 26. Es decir, que el litro de gasolina que conllevó una extracción, un proceso de separación, de refinación, etcétera, etcétera, cuesta el doble de algo que puedes tomar y hacerle así, ¿no? O sea, es increíble. ¿Dónde encuentran el poliuretano? Espumas de poliuretano. Exactamente. Ahí donde están sentados seguramente es poliuretano. Ajá. Entonces, bueno, antes de pasar a otra parte. ¿Cómo se obtienen los polímeros de algo que se llama polimerización? Y hay varios tipos de polimerización y desde los años 50, 60 se hacen estudios porque son sistemas muy complejos para obtener propiedades muy específicas de los polímeros y por ende de los plásticos. Ajá. Entonces, una parte son por radicales libres. Esto, pues a los que estudiaron química les suena. Viene un iniciador, le pega el doble enlace. Ven que el doble enlace, este es el etileno. Este puntito que traía la X, ahora la X queda pegada al carbono y el puntito se desplaza. Y después este puntito que estaba en esta molécula le pega a otra molécula de etileno. Y ven cómo se va formando el polietileno, ¿no? Entonces, esto en cuestión de segundos tienen moléculas, es una sola molécula, ¿eh? ¿Cuál es el peso atómico del carbono? 12. Ok. Entonces, nada más en esta molécula, ¿cuál sería? Es 1, 2, 3, 4 por 12. ¿Cuál es el peso molecular del agua? 18. Entonces, ¿cómo algo que tiene este peso molecular se compara con el del agua? Estas alcanzan pesos moleculares de miles de millones gramos mol. Entonces son cosas extremadamente grandes. Una sola molécula, imagínense que pueden pegar miles de millones de moléculas de agua. Ajá. Y eventualmente, si ustedes van al vaso o al reactor donde lo sintetizaron y llegan con unas pinzas, agarran unas pinzas y pueden sacar una sola molécula. Ajá. Y eso no lo pueden hacer tan fácil con el agua. Bueno, esto tiene sus asegúnes y cada cosa es diferente, ¿no? Y de hecho, en los cursos de polimerización se estudian a detalle todos los mecanismos de reacción, hay que hacer modelos matemáticos de cómo reaccionan estas moléculas y pues eso es, se ha invertido miles de millones de dólares, de euros, de lo que quieran, porque pues deja mucho dinero. Hay otro tipo que es la polimerización por condensación. Vean que en este caso empezamos con un disocianato, le agregamos etilenglicol, lo hacen reaccionar y lo que nos da es un poliuretano. Y, por ejemplo, los poliuretanos, ustedes encuentran espumas rígidas y espumas suaves. ¿De qué depende? De la proporción que utilicen de esta molécula y de esta molécula. Y además, si le meten más carbonos aquí, queda más lejos, queda más flexible. Entonces, de un solo material pueden obtener un montón de propiedades. Son muy versátiles y, pues, ya estos años se obtienen propiedades hechas a la medida. ¿De acuerdo? Entonces, pues, esos son los polímeros. Ahora vamos a ver algunos de los usos. Y esto es muy extraño. No, no es extraño, es que es así. Pueden utilizarlo en bolsas, pueden utilizarlo en envases para alimentos y los mismos polímeros los utilizan en cosas sofisticadas como un traje para astronautas. Ajá. Se acordarán que pues cuando suben al espacio la presión disminuye y si la presión disminuye el cuerpo empieza a funcionar de manera equivocada. Entonces necesitan mantener la presión, ¿no? Y a su vez necesitan moverse. ¿Y cómo hacen eso? Pues con tejido de polímeros de varias capas, que además les meten otras cosas para que mantengan la forma. Cuando en 1960 se desarrollaron los primeros trajes para los cosmonautas, se hacían tejidos de un polímero que se sigue utilizando hoy en día que se llama Kevlar. ¿Han escuchado qué es el Kevlar? El Kevlar es un polímero extremadamente resistente
que se utiliza no solamente para los trajes de astronautas, sino para los chalecos antibalas. O sea, lo pueden utilizar una bolsa para llevar 2 limones o utilizar el polímero para obtener chalecos antibalas. Y no solamente esto, digo, se me ocurrieron estas aplicaciones, pero la verdad es que si no fuera por los polímeros no hubiéramos podido enfrentar la pandemia como la enfrentamos. ¿Con qué nos inyectaban la vacuna? Algo que pueden esterilizar muy fácil y muy barato y por cajas y se pueden producir por millones. Jeringas. Si no hubiera habido miles de millones de jeringas, en todo el mundo no se hubieran podido administrar las vacunas hasta que saliera la nasal, pero todavía no ha salido. Seguimos utilizando los cubrebocas. ¿De qué están hechos los cubrebocas? De una tela de polipropileno. Y sin esas cosas, pues nos hubiera ido peor de cómo nos fue. A ver. Si no tuviera los plásticos, no tendría esta cosa, no tendría el micrófono y su funcionamiento. Necesitaría un micrófono más grande. Botones e hilo. El hilo está formado por un polímero, el botón es otro polímero. Cinturón, pantalón. Dicen que esto es de algodón. Francamente, puede ser que sí, pero puede ser que no. Yo voy porque no. Zapatos. El zapato es prácticamente un polímero. Entonces, vean dónde están sentados. Hay una base, que es un polímero, hay una espuma, que es un polímero, y hay una tela, que es un polímero. Aquí hay, esto no es madera, ¿o sí? ¿Qué es? Algún desecho que mezclan con madera y es un polímero, un adhesivo, que hacen una lámina y entonces le dan esa textura que parece madera y luego lo barnizan con otro polímero. Están aquí desde hace un siglo y no se van a ir de una manera tan sencilla. ¿Qué propiedades tienen? Los trajes espaciales que se confeccionaron en 1960 o antes siguen estando ahí y no les ha pasado nada. Los primeros polímeros que se obtuvieron de forma artificial, porque también hay polímeros naturales, siguen estando ahí desde más o menos 1880 y no les ha pasado absolutamente nada. Y eso es bueno, ¿no? Porque cuando ustedes ponen las rebanadas de jamón en un empaque plástico, pues quieren que les dure varios días, no quieren que se eche a perder, no quieren que les salgan honguitos, y quieren llegar y comérselo cuando requieran, ¿no? Es agradable tener, pues, bebidas que podemos consumir constantemente, pero esa bondad de estos materiales, que es su extrema estabilidad frente a muchos agentes ambientales, frente a temperatura. O sea, la temperatura, ustedes calientan esto y antes se quema que empezarse a degradar. Bueno, sí es una degradación, pero no se funden a veces. Ustedes quieren tener llantas, ¿no? Que generen fricción y puedan ir a altas velocidades y que también los frene. Y podríamos hablar más de sus propiedades. Son muy ligeros y esa ligereza favorece mucho su uso, por ejemplo, en aviones, ¿no? O sea, si van a despegar un avión, todo el peso que tiene que cargar los motores lo tienen que aligerar. Se puede utilizar aluminio, sí, pero en el fuselaje. Pero si adentro tienes un polímero que te da la misma resistencia que un metal y te pesa la 10ª parte, pues estás disminuyendo mucho el peso, ¿no? Y por eso puedes utilizar carros eléctricos cuyos motores todavía no están bien desarrollados y necesitan más ligereza, ¿no? Puedes, si no fuese por los polímeros, estas cosas no estarían funcionando. Si ustedes los destapan, están llenos de polímeros, el mismo circuito. Para armarlos, deben utilizar polímeros. Los lentes son polímeros, no son cristales. Entonces, aquí están y no se van a ir por un buen tiempo. Esto ha llevado a que desde aproximadamente 1950, claro, antes se producía algo de polímeros y antes pues los polímeros están asociados a la civilización humana. De hecho, aquí en México utilizaban un polímero que se obtenía de un árbol.
Por raro que parezca, un árbol produce polímeros, ¿no? Esa es la Hevrea brasiliensis y es el látex. ¿Alguien se ha comido un chicle orgánico? Ese es un polímero. ¿De dónde sacan el chicle orgánico? De la semilla de zapote, ¿no? Ese es un polímero orgánico. Digo, pues sí, ¿no? Se lo pueden poner en el dedo para taparse una herida, pero se les va a caer. Y el chiste es que desde 1950 empieza a crecer de manera exponencial la producción de polímeros a nivel mundial. ¿Por qué se cuantifica a partir de 1950? Pues bueno, es cuando hay datos. ¿Alguien tiene en la cabeza qué pasa con la concentración de CO2 en el aire a partir de 1950? ¿Qué pasó 5 años antes de 1950 en Europa? Se estaban agarrando a golpes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial propició el desarrollo de muchos polímeros. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existía el nylon. El nylon sustituyó la seda para hacer paracaídas. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se utilizó mucho la artillería pesada, pues necesitaban llantas, ¿no? Y lo que hicieron fue parar el suministro de látex natural de Brasil, y entonces pues no se podían generar las llantas, ¿no? Los alemanes ahí andaban con sus submarinos chiquitos tirando barcos. Entonces lo que hicieron en Estados Unidos fue desarrollar un proceso para sustituir el látex, para hacer llantas. Y eso sigue funcionando hoy en día. Por eso es que después de este tiempo se genera una alza en el consumo de plástico, la generación y el consumo de plásticos. ¿De acuerdo? Y no va a bajar. Lo que hagamos hoy no va a hacer que esa curva disminuya tanto la producción. Esto me lleva a otra pregunta. ¿De dónde sale tanto? ¿Qué utilizamos para hacer todas estas cosas? ¿Cuál es la materia prima principal? El petróleo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es una mezcla bastante compleja de hidrocarburos. Y si se acuerdan, estos son carbonos e hidrógenos que salen del petróleo. De toda la producción mundial de petróleo, únicamente el 10% de esa producción se ocupa para cosas que no tienen que ver con los combustibles, es decir, petroquímica. Y de eso, de la producción global de petróleo, alrededor del 5 al 6% se utiliza para generar polímeros. Y vean la cantidad de polímeros que se generan. Lo otro, el resto, el 90%, no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Y es petróleo, pero que estaba en el subsuelo y ahora ya está acá arriba. ¿Por qué no lo vemos? Porque ya se quemó, pasó a ser CO2 y agua. Quiere decir que lo que por azares de la naturaleza misma lo mandó al fondo o al subsuelo, llegamos nosotros desde hace más de un siglo y lo sacamos y lo estamos mandando al ambiente. Por eso estamos aumentando la concentración de CO2 en el aire. Si ustedes grafican en el eje horizontal de los años y la cantidad de CO2 en el aire, medida en promedio en el planeta, van a ver que tiene el mismo comportamiento. Bueno, está bien. Esto da empleos, esto es desarrollo económico, esto es desarrollo tecnológico, todo muy bien. Pero ¿qué sucede una vez que terminan de utilizar los polímeros? ¿Qué hacen ustedes? Aquí hay un pedacito de polietileno. Que se quede, ¿no? Lo tiramos y ya nos deshacemos del problema parcialmente. Vean qué sucede con la cantidad de polímeros que se generan, y esto es la información que hay desde el 2000 hasta el 2019. Es una página que se llama Orwellian Data, da información, nomás que hay que utilizarla con cuidado. A ver, la mayor parte de los polímeros, vean, en el 2000, vamos a sacarnos en el 2000,
el 60% de todo lo que se produjo, de estas alrededor de 500,000 millones o 500 millones de toneladas, es un número enorme, o sea, realmente no sé cuántos ceros llevan atrás. El 60% se fue a un landfill. ¿Qué es un landfill? Un relleno sanitario. En el mejor de los casos, quiere decir que si ustedes van a los rellenos sanitarios, pues van a encontrar un montón de plástico. El 20% del 60 al 80% más o menos, dice mismanaged, sin manejo de residuos. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que acabo de hacer, ¿no? O sea, van caminando, terminan el refresco, la botella, ¿no? Y se queda en el ambiente. Aproximadamente un 10% se incineró. O sea, queman el plástico. Y creo que ahorita ya estamos viendo en esta época principalmente que quemar cosas no es nada gracioso. Aún así, tengan instalaciones especiales para incinerar, van a generar cenizas y van a generar todo lo que la basura que meten, todo el plástico que meten, se va a transformar a CO2. ¿Y dónde va a quedar? En el aire, aumentando la concentración de CO2. Entonces, no es la solución tampoco incinerar esto. Y hay quien habla de el aprovechamiento térmico de la basura. Pues sí, obviamente, si ustedes queman el plástico van a obtener calor, ¿no? ¿Pero a costa de qué? De mandar moléculas que estaban en un estado sólido de carbono al aire en CO2, en forma de CO2. Y vean que únicamente un dedito, aquí son 3 deditos y acá pues metemos por más deditos, se recicló. O sea, que de todo lo que se genera, la fracción mínima se recicla. Y esto es en el 2000. Y en el 2019 no ha cambiado sustancialmente. Esto es preocupante porque, como les digo, los plásticos son extremadamente estables a la radiación ultravioleta. O sea, ustedes los están irradiando y va a pasar tiempo en que algo les pase. Y ahorita vamos a ver qué les va a pasar. Si se mojan, pero nada más. Después se secan y siguen estando ahí. Si les pasa un auto encima o si hay fricción mecánica, se desgarran. No pasan, no regresan a sus moléculas más pequeñas. Si les ponen un bichito, el bichito va a vivir ahí, pero no se los va a poder comer. La naturaleza no, como estos son materiales que tienen 100 y tantos años, la naturaleza no ha creado bichitos que se coman al plástico y a las moléculas que tienen contenidas en el plástico, porque a veces son halogenuros y son tóxicos o generan otras cuestiones, ¿no? Entonces tenemos un problema. Y además, esto es la información que se tiene desde el 2000, pero ¿qué pasó los 50 años previos? Lo más seguro es que estén entre estos dos, ¿no? Algo se habrá incinerado y muy poco se habrá reciclado de 1950 hasta el 2000. ¿Vale? Entonces, seguramente hay un montón de plástico en el ambiente. Bueno, vamos a ver esta cosa que está muy interesante, pero les tengo una pregunta antes. A ver. Se pueden dar cuenta que quien fuma toma café, porque es una combinación muy agradable. Bueno, está bien. O sea, sí. Perdón por el comercial, pero es así. A ver, ¿qué genera el cáncer, el café o el cigarro? Si voy y le pregunto a Phil Morris es la compañía que hace Marlboro, me va a decir, es el café, ¿no? Si voy con los productores orgánicos, de café orgánico de Chiapas, me va a decir, es el cigarro. Lo que vamos a ver es más o menos lo mismo. Vean, vamos a ver el análisis del ciclo de vida
de algo tan trivial como las bolsas de plástico. Y esto de algo tan trivial como las bolsas de plástico. Y esto, de supermercado y tiendas de conveniencia, lo que nos da en el mercado. Lo único que les digo es que esto lo generó la Asociación Nacional de la Industria del Plástico. Entonces, a ustedes si le quieren creer o no, pero vamos a analizarlo, esa información que está ahí y vamos a verla. Huella ambiental. ¿Por qué hicieron este estudio? Porque en un momento dado la legislación decía, ya no se van a dar bolsas de plástico. Ah, voy bien, dame una alternativa. Y en una farmacia le ponen ligas. O sea, me das un plástico que era polietileno, me das un plástico, el mismo peso en una bolsa que en una liga. Entonces no existe nada. Lo único que existe fue trasladar el problema a otro material. ¿Vale? Vamos a ver. Analizaron bolsas de polietileno de alta densidad, de baja densidad más un aditivo, de polipropileno, de bioplástico. Hay bioplásticos, pero ahorita platicamos de ellos. De algodón y de papel. Entonces las echaron a pelear y analizaron la huella que tiene, la huella ambiental. La huella ambiental, hay normas para hacer ese estudio, pero considera desde la obtención de la materia prima, la producción, la distribución, el uso que se le da y el tratamiento que se da a los residuos. En todo este ciclo hay que ver el impacto que tiene nuestro producto. Todos y hasta nosotros mismos tenemos un impacto ambiental. Tenemos que analizar cuál es ese impacto, ¿no? Entonces, me voy a ir rápido. El estudio lo pueden encontrar. Análisis de una bolsa de plástico. Polietileno de baja densidad. En promedio contienen 32% de plástico reciclado. O sea, esto es en promedio. Lo más seguro es que la mayoría no tenga nada. Ajá. Polietileno de baja densidad, 44% tienen plástico reciclado, la mitad. Y estos son los usos que se le dan en bolsas, ¿no? Básicamente. Polietileno de alta densidad. ¿Cuál es la diferencia entre polietileno de baja densidad y alta densidad? El grosor que sienten ustedes de la bolsa, si es más grueso, es de alta densidad. Ajá. Y por eso 100% degradable, no lo sé. Se supone que también le pueden poner polímero reciclado, ¿no? El polipropileno se utiliza para generar fibras y también recipientes. Si ubican estas bolsas, son las que nos venden por 15 pesos en varios lugares, ¿no? Estas, si le echan 1 kilo de frijoles, se va a desfundar. Si le echan un 6 de cervezas, se van para abajo, ¿no? Cuando llevan estas, pues, le pueden echar la promo entera y no pasa nada, ¿no? Vale. El bioplástico es un poquito difícil de diferenciar entre el polietileno. Nada más sabemos que está hecho de ácido láctico. El algodón, pues lógicamente es otra textura totalmente y otras propiedades, y el papel también es otra textura y otras propiedades totalmente, ¿no? Estas dos cosas, proviene de una planta, de la planta del algodón, y el papel proviene de la madera, ¿no? De los árboles. Bueno. ¿Cómo se usan las bolsas en México? Estos, según este estudio, son los principales usos. El polietileno de alta densidad para tirar basura y guardar pan, y se usa hasta 2 veces, no más. Recolectar basura y guardar cosas, pero no guardar pan, bueno, 2 veces. Recolectar basura, o sea, nada más lo utilizan para guardar el pan. Y además, si guardan el pan en una bolsa de plástico, como no permite el paso de agua, se ablanda. Entonces, sí quieren que su pan no se haga duro de un día para otro, pero tampoco quieren que se haga todo aguañoso, ¿no? Yo les recomiendo poner la bolsa de papel cubierta por plástico, y así el pan tiene la textura que debe tener. Bueno, polipropileno se usa hasta 11 veces. Bueno, vamos de gane. El poliácido láctico también se utiliza para guardar pan. Las bolsas de algodón se utilizan hasta 7 veces, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esto no refleja totalmente los usos que les damos a las bolsas. Yo creo que hay veces en que estas y el algodón lo podemos utilizar más, y los otros, pues sí, digo, se pueden ocupar para otras cuestiones, ¿no? Bueno, eso, pues habrá que creerles. Ciclo de vida de las bolsas, bueno,
es la obtención de materias primas, la manufactura, la distribución, el uso y el tratamiento de residuos. A ver, imagínense que aquí en el eje de las X ponen el tiempo y en el eje de las Y's la altura. Bueno, no la altura, pero hagan una línea de tiempo aquí abajo. La obtención de las materias primas es, no sé, vamos a ponerle una semana, desde que sacan el petróleo, desde que lo refinan y obtienen los pellets de polietileno o lo que quieran. Si quieren vamos a ponerle un mes, total. En la manufactura vamos a ponerle una semana, un mes, una semana. En la distribución vamos a ponerle otra semana, un mes, 2 semanas. En el uso, ¿cuántos minutos utilizan una bolsa? ¿Horas? Si bien nos va, ¿horas? ¿Días? Está bien. Tratamiento de los residuos. Esto se extiende a centenas de años. No se degradan, no se biodegradan, no se reincorporan a los ciclos naturales. ¿Cómo se mide? ¿Qué impactos mide la huella ambiental? En el cambio climático, en la formación de oxidantes fotoquímicos, esto es básicamente ozono. ¿Cómo impacta en la escasez de recursos minerales y escasez de recursos fósiles? Minerales se les agrega muy poco, pero recursos fósiles pues es prácticamente petróleo, entonces aquí sí va a impactar. La eutrofización en agua dulce, que es la presencia de nutrientes en agua para pues, favorecer el crecimiento de cosas que a veces no queremos. Acidificación terrestre, eso está raro, ¿no? Generación de lluvia ácida, la cual provoca cambios en las características mismas del suelo. Ok. Esto es básicamente cuando tienen CO2 o óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno en el aire, reacciona con el agua y baja el pH del agua, ¿no? Y entonces eso cae. A ver, vamos a ver. ¿En qué etapa del ciclo de vida se generan los mayores impactos ambientales? Para la bolsa de polietileno de alta densidad. A ver, vamos a leer la gráfica. Con respecto al cambio climático, dice que donde más impacta es en la obtención de las materias primas. Con respecto a la formación de agentes oxidantes fotoquímicos, es en las materias primas. En la generación de lluvia ácida, donde más impacta es en la producción. En la eutrofización, donde más impacta es en la obtención de materias primas, y lo mismo sucede en escasez de recursos minerales y escasez de recursos fósiles. ¿A quién le están echando la culpa de la bolsa? A la extracción de petróleo. Por eso les digo, o sea, ¿qué genera el cáncer? ¿El cigarro o el café? Ellos dicen, si fueran las tabacaleras dirían que es el café, pero no es cierto. Vean que aquí dicen que el tratamiento de residuos no impacta. ¿De verdad no impacta? Esta es una muestra y lo hicieron para cada material, ¿eh? Pero si ven, se repite. La culpa la tiene lo azulito. ¿Qué es lo azulito? La obtención de materias primas. El plástico no tiene la culpa de lo que está pasando, lo tiene la extracción de petróleo. Tienen razón también, ¿eh? O sea, no tendremos que estar utilizando tanto petróleo como estamos ocupando. A ver, vamos a ver. El polipropileno, vean, es lo mismo, o sea, se repite el mismo estudio, ¿no? Con diferentes números. Aquí toda la culpa la tiene la extracción de las materias primas, no la manufactura, no la distribución, no el uso, la extracción de materias primas. Aquí el ácido láctico, que es un biopolímero, poliácido láctico, también le echan la culpa. Vean que en este caso, pongan atención un poquito en el pescadito, que es la eutrofización. Aquí, por ejemplo, tiene el 81% y acá tiene el 93%. Y también en este caso contribuye a la escasez de recursos minerales. ¿Por qué dicen esto? Ácido láctico. ¿De dónde sale el ácido láctico? Que sería el monómero. ¿De la leche?
lactosa, láctico, ácido láctico, ¿no? Bueno, también sale de las fermentaciones. ¿Qué utilizan para fermentar algo? Pues azúcares. Azúcar de caña, azúcares del maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes quieren generar ácido láctico para después generar poliácido láctico, que es el polímero, necesitan utilizar biocosas para generarlo, lo cual, pues, creo que no es lo más adecuado desde mi punto de vista. El algodón, vean aquí lo que sucede. Toda la culpa lo tiene la producción de materias primas. ¿Por qué? ¿Qué necesitan hacer para crecer el algodón? Tierra, un montón de agua, un montón de fertilizantes, un montón de mano de obra. Entonces, pues sí, el impacto ambiental de utilizar algodón para algo tan simple como una bolsa puede llegar a ser un problema. Pero no quiere decir que el plástico no lo sea, ¿eh? O sea, aquí le echan la culpa al pobre algodón, pero no es cierto. Y así pueden verlo, ¿no? Entonces, les invito a que lean ¿cómo se llama? Este estudio. Hay más detalles, pero hay que leerlo críticamente. O sea, lo que dice tiene sus razones, pero no termina de convencer. Por ejemplo, ¿en qué lo mide? Acidificación terrestre, pues dice que el mayor impacto lo tiene la bolsa de algodón. Entonces, no utilizan algodón. Entonces, pues, la ropa está hecha de algodón. Y llevamos siglos y centurias ocupando el algodón y ahora nos dicen que no lo ocupemos. Bueno, todo eso nos lo vamos a brincar. Nada más vamos a quedarnos con el resumen que hace la Asociación Nacional de la Industria de las Bolsas de Plástico, ¿no? Tan buenas personas ellos. Para disminuir la huella ambiental de cualquier bolsa, independientemente si es hecha de plástico, papel o algodón, es necesario la acción conjugada, así claro. Promover la regulación del calibre, resistencia, bueno, eso no nos toca a nosotros, eso le toca a la industria, y la industria no se mueve tan fácil. Fortalecer la educación ambiental, újoles. Robustecer la infraestructura para la gestión de residuos, o sea, se lavan las manos. No es nuestra culpa, todo es culpa de las personas que lo usen. Bueno, esto pasa como los ambientes obesogénicos. Si ustedes quieren comer saludable, se van a dar cuenta que no es tan fácil. No tenemos acceso. Entonces, no tenemos acceso a materiales que nos puedan dar, como les dijera, opciones diferentes. Bueno, rápidamente. Esta foto la tomé yo yendo en la bicicleta rumbo al volcán. A alguien se le ocurrió que enterrar el plástico era buena solución porque se eliminaba el problema. ¿Qué pasó cuando abrieron una brecha ahí? Que pasan camiones y generan el rompimiento de los plásticos por acción mecánica, acción abrasiva. Además, esto está sujeto a sol, oscuridad en la noche, sol, oscuridad en la noche y así por años. Está sujeto a acciones ambientales, agua, lluvia, está sujeto también a oxidantes naturales como ozono y a que microorganismos estén presentes. El plástico no lo van a regresar a sus moléculas más sencillas, ¿eh? No es posible. Lo que van a hacer es que van a disminuir sus propiedades y se van a romper, y se va a romper, y se va a romper, y se va a romper. ¿Y hasta cuánto se puede romper un material? Pues hasta que lleguen a los átomos, ¿no? Ya después de romper un átomo ya involucra energías más altas. Entonces se ha visto y se ha abocado sobre todo al estudio en la región micro, más o menos donde encontramos estas dimensiones. Esta es una hormiga y esta es una semilla de ajonjolí. Si ustedes ven una partícula de plástico del tamaño de una semilla de ajonjolí, entonces estarán hablando de microplásticos y puede alcanzar hasta 5 milímetros y hasta unos cuantos micrómetros. Por abajo de las micras estaríamos hablando de nanoplásticos, pero si de ver lo micro ya nos cuesta trabajo, ver lo nano ya necesitamos
mucho más trabajo. Por eso en lo nano casi no se sabe nada, apenas están iniciando los estudios y de los microplásticos ya hay contribuciones interesantes a nivel mundial. Estas son fotos de microscopio óptico de microplásticos. Los podemos encontrar en un montón de variedades de tamaños, formas, colores, texturas. Algunos son rígidos, algunos no son rígidos, son fibras, son hojuelas. Lo peligroso de esto cuando llega al agua es que no lo van a ver. No lo van a ver ustedes y no lo van a ver los peces. Y no lo van a ver los organismos acuáticos y se los van a comer. Y si se lo come un pez y ustedes después se comen al pez, el microplástico va a llegar a su cuerpo. Y actualmente hay reportes que los microplásticos están en flujo sanguíneo, que eso ya tuvo que haber pasado filtros muy potentes del cuerpo. En orina, que para eso ya también tuvo que haber filtrado un montón, en la placenta, en el semen. Entonces ya están ahí. Y como son contaminantes emergentes, no sabemos bien a bien cuáles son los efectos tóxicos que tienen. Todavía desconocemos eso. Entonces, es un campo que apenas se está iniciando. Y vean, aquí les presento resultados de algunos proyectos terminales que se han trabajado a propósito de este tema. El primero lo desarrolló Dulce María Esquivel. Esto fue exactamente durante la pandemia, que no podíamos venir a la escuela y no teníamos acceso al laboratorio. Le dije, pues vamos a ver qué hay, ¿no?, de los microplásticos en la literatura científica. Vean que de 2014 apenas empezaba a hablar, ¿eh? Esto lo hicimos en 2021 y ya hay por lo menos 800 artículos científicos hablando de microplásticos. A nivel mundial. Mientras que si hacen el mismo estudio para polímeros, se van a encontrar un factor de 10, ¿no?, o de más. Es decir, va a haber 8,000 artículos hablando de cómo producir plásticos y sus propiedades y únicamente 800 de cómo prevenir la contaminación por plásticos. En México, hasta el 2020, había apenas 5 estudios a propósito de los microplásticos. Y aquí pueden ver quiénes se abocan más al estudio de este tema. Las ciencias ambientales, ingeniería ambiental, recursos del agua, química, etcétera, etcétera. Una vez teniendo esto y que no hay información en México y no podemos trabajar con suposiciones, etcétera, etcétera, pues bueno, hay que empezar a generar información, pero es muy difícil. Es muy difícil porque son contaminantes emergentes para los cuales no hay técnicas estandarizadas para su análisis, para el muestreo, para su recolección, para su estudio. Todos los que nos dedicamos a esto nos lo estamos imaginando y ocupamos lo que tenemos como mejor podemos. Por ejemplo, con su compañera Luz María Nuncio hicimos un estudio de presencia de microplásticos en redes del agua potable. ¿Qué hicimos? Fuimos a tomas de agua potable de la red de distribución de la ciudad de Toluca en diferentes puntos, obtuvimos muestras de agua, las filtramos y posteriormente esto es encontrar microagujas en pajares. Entonces filtramos, vimos al microscopio óptico y esto es muy tardado, ahí su compañera se invirtió muchas horas y encontró, sí, realmente microplásticos. Es muy difícil trabajar con esto porque su ropa, el ambiente, lo que respiramos ya hay microplásticos. Entonces puede haber contaminación y tienen que trabajar con las muestras lo más limpias posibles. Después tenemos que identificar de qué microplástico se trata y eso lo hacemos con algo que se llama espectroscopía Raman, cual tenemos el equipo aquí en el laboratorio. Lo raro de este estudio es que lo que más encontramos fueron microplásticos de cloruro de vinilo, de PVC. Quiere decir que en algún momento que hicieron una reparación y usaron tubería de PVC, quizás eso se transportó en la tubería. Parece fácil, pero fue bastante complejo realizar esto. Aparte es cuando estábamos regresando de la pandemia, ¿no? Hay estudios de microplásticos en los bebederos del metro de la Ciudad de México. Sí, es uno de los pocos estudios sistemáticos que hicieron en el Politécnico Nacional para determinar la presencia de microplásticos en agua potable, que se ha hecho en México. Con su compañera Diana López Labastida,
hay una industria sumamente contaminante que utiliza una cantidad enorme de plásticos, que es la industria textil. Esto, básicamente, era una botella y la transformaron en tela e hicieron esta cosa, ¿no? Bueno, por la región donde vive Diana está Ciudad Peluche, y en Ciudad Peluche confeccionan peluches. ¿Qué utilizan para rellenar el peluche? Fibra de poliéster, es decir, fibra de PET. Y les puedo asegurar que al tratarse de talleres, familiares, microempresas, no tienen un control adecuado de la recepción, del manejo de todos los materiales que utilizan. Entonces, tienen abierta la puerta, entra una corriente de aire y están saliendo los microplásticos. Tomamos muestras de suelo en diferentes lugares e hicimos la cuantificación de microplásticos. Este cuadro rojo es de la presencia de microplásticos cerca de un taller de confección de peluches. Este cuadro azul es de la zona del suelo de una región alejada, pero todavía en Xonacatlán, de donde producen peluches. Y esto que está aquí lo tomó aquí cuando estaban construyendo el camino. ¿Qué quiere decir? Que la actividad que están desarrollando en Xonacatlán impacta en la presencia de microplásticos en el suelo. ¿Verdad? Suelo, pero esos cuando llueve van a migrar. Eso se hizo ya en la época más o menos de secas. Habría que hacerlo después de en la época de lluvias para ver qué sucede con estas cosas, ¿no? El último trabajo que desarrolló Natalia fue determinar cómo los agentes antropogénicos y ambientales aceleraban el envejecimiento de los microplásticos, porque, como les digo, se van a seguir rompiendo y cada vez van a disminuir más su tamaño, y eso va a generar un problema. Aquí lo que vimos es que envejecer los plásticos, o microplásticos sobre todo, sí propicia que se formen grietas, que se delaminen, que cambien su morfología, y una cosa de la que no estamos totalmente seguros, y es lo que sigue, es determinar si cuando, por ejemplo, meten a calentar la sopa en el molde de yogur, al microondas, parte de los aditivos que le ponen al frasco, al topper de yogur, pasan a la sopa. Eso todavía no lo sabemos. Es casi seguro que así sea. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero solución para el uso de los plásticos no se trata de pensar de esta manera. Tenemos un problema por tantos autos. Vamos a usar autos eléctricos. Eso no resuelve el problema de fondo, ¿no? Entonces, si seguimos pensando en este proceso o en esta manera, no vamos a llegar a ningún lado y el problema se va a agravar demasiado. Ustedes me pueden decir, pues vamos a recolectarlos y vamos a incinerarlos. No, ¿no? Vamos a reciclarlos. Sí, pero hay muchos asegúnes ahí, ¿de acuerdo? Conclusiones, bueno, se requieren más estudios para determinar el envejecimiento, sobre todo cuando están en el ambiente o en rellenos sanitarios. Se requieren generar métodos estandarizados para muestrear, analizar, caracterizar los microplásticos. De eso no hay. Apenas está surgiendo desde hace, no sé, 1 o 2 años. Falta mucho en determinar los efectos que tienen los microplásticos en organismos y ecosistemas. No sabemos. Se supone que tienen disruptores de los sistemas endocrinos. Es difícil saberlo. Apenas estaba leyendo hace un par de días que hay un metaestudio en el que a las personas que más infartos en el corazón presentan tienen mayor concentración de microplásticos en la sangre. Entonces, falta analizar todo eso. Y ya si quieren en casa y aquí, tenemos que reducir la cantidad de plásticos que usamos. Sin bolsita, por favor. Llevo mi propia bolsa, llevo mi propio vaso. Reutilizar las bolsas la mayor cantidad de veces que podamos, y reciclar nosotros no lo podemos hacer, se necesita una industria que esté a propósito de eso. Tenemos aquí la fabulosa planta de PetStar que recicla, es la planta recicladora más grande de PET en Latinoamérica. Recicla únicamente el 5% de todo el PET que se produce en México. Y el PET es la fracción, no es la más pequeña de los 5 polímeros que se producen a nivel mundial. Es decir, de lo que tenían que reciclar, reciclan una parte muy pequeña. Y a esas técnicas se les llama greenwashing. Es que yo reciclo, pero reciclas una mirruña de todo lo que generas. Dejen toda la diabetes y obesidad que ha generado la Coca-Cola, toda la contaminación de plástico que ha generado con sus botellitas, ¿no? Bueno,
pues eso es lo que les tenía preparado. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Estudiantes, profesores, ¿una pregunta? ¿Comentario? Yo tenía duda del ácido, las que son de ácido poliláctico. ¿Qué tan biodegradables o qué tan plásticas son? Ese es todo un tema porque cuando se metieron las cosas de que ya no pueden utilizar bolsas de polietileno para darte los 2 limones, dijeron vamos a utilizar plásticos biobasados. Lo que hacen son mezclas de polímero de petróleo con polímero obtenido de alguna fuente de biomasa. Pero no se degradan, o sea, tienen las mismas características que el plástico. No se sabe y no hay muchos estudios de qué tan composteable es el ácido poliláctico, porque necesita condiciones de temperatura, condiciones de humedad especiales. Hay una norma que se hizo al vapor y los industriales no les gustaron y a los que nos dedicamos a esto nos gustó esa norma, porque no dice nada. Hay quien, no traje mis cubiertos de plástico, pero es polietileno y le meten fibra de trigo, ¿no? Para hacer los biobasados. Eso no sirve de nada, ¿no? Es otra vez greenwashing. También alguien nos comentaba en la evaluación de un prototipo, ven que ahora las bolsas traen una leyenda verde que dice biodegradable o algo así. Lo que hicieron los industriales fue, a la salida de su máquina para hacer las bolsas, pusieron una impresora que pone esa leyenda en verde y es lo mismo que era antes, pero ahora tiene una leyenda verde. Ajá. Entonces, pues ellos ya cumplen, que sea cierto o no, ese es un problema. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Se habla mucho de una bacteria que degrada el plástico, ¿no? No he leído mucho al respecto, pero no sé qué tanto sea la eficiencia en microplásticos específicamente. No hay. La verdad es que muchos quieren encontrar al bicho mágico que se coma los plásticos, pero no hay. No los va a regresar ni a moléculas más simples que puedan ser aprovechadas por el ambiente. Son miles de millones de enlaces químicos. Imagínense, no sé, 1 millón de enlaces químicos. Llega el animalito y se come a uno. Lo que va a hacer, que antes contaba 1000 monómeros, ahora va a tener 700 y 300, ¿no? Y después de un cierto, el animalito se murió porque ocupó mucha energía para comerse ese enlace. Y los va a cortar muy poco. Entonces no los va a regresar a moléculas más simples que se puedan reincorporar a los ciclos naturales. Todavía no lo hay y la verdad es que es otra... se habla de economía circular, se habla de los monómeros que antes se utilizan comúnmente o que se utilizan comúnmente, cambiarlos por otros monómeros que se reciclen más fácil. Va a tardar en poder llegar a que un bichito se pueda comer el plástico. La verdad lo dudo. ¿Otra pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta sobre determinar los efectos de los microplásticos en organismos y ecosistemas. ¿Qué tanto realmente se sabe acerca de los daños a la salud? Porque si estamos definiendo microplásticos como partículas del orden de micras, y las autoridades del medio ambiente a veces ponen sus parámetros de PM10, de medición de partículas por debajo de 10 micras. Entonces, si están en el ambiente, no solo es que vengan en el agua o algo, los podemos respirar y los tan de manera natural, ¿no? De acuerdo, nada más pensando en el tamaño, ajá. parece natural que tenemos un montón de microplásticos adentro. Hubo un estudio de participantes voluntarios donde se pusieron un aspirador aquí cerca de la nariz para cuantificar la cantidad de microplásticos que alguien en su vida diaria respiraba, ¿no? Ya no leí el documento, el artículo, pero sí respiraban dentro y fuera. Y lo otro es que no se sabe, o sea, si uno se come un chicle, entra como sale. Pero puede ser que en su superficie tenga otros componentes, ¿no? Que es lo que está haciendo ahorita Sol. ¿Qué pasa si estos microplásticos tienen asociado un fármaco? Su concentración aumenta sustancialmente y eso nos lo estamos tomando. Imagínense que eso lo hace un pececillo, ¿no? Hay una foto bastante traumática donde
le hacen la autopsia a una tortuguita que capturaron por allá en Hawái. Y cuando hacen la autopsia a la tortuguita, encuentran un montón de microplásticos de esta manera. O sea, la tortuguita no murió de hambre, estaba llena, pero no puede digerir el microplástico. Entonces, pues de hambre no murió de desnutrición. Eso, por ejemplo, puede ser un efecto en animales de ese tamaño. Pero en la salud humana y en otros no se sabe ciertamente qué está pasando. Es un contaminante emergente y sí se requieren bastantes estudios todavía. Entonces, si les interesan estos temas, aquí me faltó agradecer también a la doctora Violeta Lugo Lugo, que es quien ha participado en varios de estos proyectos terminales. Pues bueno, hay un montón de cosas abiertas en las que podemos trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, entonces les voy a entregar el reconocimiento. En el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana y del 15 aniversario de la Unidad Lerma, el Departamento de Recursos de la Tierra otorga la presente constancia al doctor Yuri Reyes Mercado por su valiosa colaboración al haber impartido la conferencia Microplásticos en el Seminario de Recursos Hídricos, llevado a cabo el 14 de marzo de 2024 en la Unidad Lerma. Muchas gracias. Gracias por su asistencia, nos vemos en un mes hasta la difusión del siguiente seminario que será aquí. Gracias.